The Jordan River is of symbolic and spiritual significance to many since the Bible says this is where Jesus was baptized. Parts of the river are running low because of water diversions from the river and pollution. El río Jordán está casi desaparecido y cuando el agua se secó, una puerta secreta se abrió, justo como una antigua advertencia decía que ocurriría. Un viejo pergamino decía que los vigilantes, seres poderosos encerrados hace mucho tiempo, regresarían cuando comenzaran las señales. Escucha bien, porque la quinta señal ya apareció. El suelo está sangrando, y algo con 6 dedos acaba de caminar sobre el polvo. El río está muriendo. El río Jordán solía rugir, solía moverse rápido, ancho, profundo. Cortaba la tierra como una hoja de agua, alimentando cultivos, dando vida, sosteniendo historia en cada onda. Este fue el mismo río donde Jesús fue bautizado, donde se pararon profetas, donde se libraron guerras y ocurrieron milagros. Pero algo enterrado bajo el río ha sido encontrado y cambia todo lo que creíamos sobre este lugar sagrado. Las orillas están secas, el agua está baja, las rocas están a la vista, los pescadores niegan con la cabeza, los agricultores miran al cielo. No hay lluvia, no hay flujo. El río se encoge más cada año. Y cuando los ríos se encogen, revelan cosas, secretos enterrados hace mucho, cosas que nadie debía encontrar. Una mañana, un sonido resonó por el valle. No era un pájaro, no era el viento, era un retumbo profundo y extraño. Algunos dijeron que venía de debajo de la tierra, otros dijeron que venía del agua. Era bajo, como trueno en el suelo. La gente cerca del río se detuvo. Miró alrededor, contuvo la respiración. Algo estaba despertando. No mucho después, investigadores encontraron algo extraño al borde del río. Viejas paredes de piedra, jarras rotas, fragmentos de hueso, una figura tallada, parcialmente enterrada en la arena. Parecía una estatua, pero la cara no era humana. Tenía alas, cuernos y ojos que miraban sin parpadear. La desenterraron, lentamente, cuidadosamente, y fue entonces cuando notaron algo más. Bajo el barro, bajo las capas de arcilla y tierra, había un túnel, un pasaje hecho por el hombre, cortado en la roca, estrecho, ajustado y oscuro. Conducía hacia el subsuelo, profundo, demasiado profundo para adivinar. Dentro del túnel encontraron marcas en las paredes, escrituras antiguas, símbolos y advertencias. Llamaron a más expertos, arqueólogos, eruditos bíblicos, gente que había estudiado esta tierra durante años. Cuando vieron las inscripciones, algunos se echaron atrás. Un hombre se persignó, otro solo susurró: «Esto no puede ser», porque los símbolos eran más antiguos que cualquier cosa que hubieran visto, más antiguos que Israel, más antiguos que Moisés. Estas eran señales de algo enterrado, encerrado y destinado a no regresar jamás. ¿Y la ubicación? Coincidía con una historia olvidada del libro de Enoc, una historia que la mayoría de las iglesias ya no menciona. En el libro de Enoc hay un relato de ángeles que se rebelaron contra Dios. Se les llamó los vigilantes, enseñaron a los hombres cosas prohibidas, pecaron y fueron castigados. Dios los encerró bajo tierra, profundamente bajo ríos y montañas, para esperar el fin de los días. La mayoría piensa que es solo una historia, una advertencia, un mito, pero ahora estaban de pie sobre algo real, una cámara sellada bajo el río Jordán, antigua, cubierta de sal, con un calor extraño saliendo desde dentro. Cuanto más profundo bajaban, más calor hacía, y los sonidos se hacían más fuertes. Los científicos intentaron explicarlo. Placas tectónicas, bolsas de aire, ecos, pero nada de eso coincidía con la presión que sentían, como si la tierra no los quisiera allí. Entonces sucedió algo. Uno de los trabajadores, un hombre llamado Nadir, se negó a volver a entrar. Dijo que vio algo ahí abajo, algo alto, no una sombra, no un truco de luz, una figura, observando, esperando. El equipo pausó la excavación. Llamaron a seguridad. Cámaras, luces. No encontraron la figura otra vez, pero encontraron algo más. Una caja de piedra, cerrada, envuelta en cadenas oxidadas, cubierta de símbolos que advertían no abrirla.
La abrieron. Dentro había un pergamino. Segundo, frágil, escrito en antiguo hebreo y algo más, algo desconocido. Pero una frase era clara. Decía: cuando el río se seque, la puerta se abrirá. Nadie habló. Por un momento, todo el zumbido, los clics y las conversaciones se detuvieron. Esa frase estaba en el pergamino. Y el río Jordán, uno de los ríos más sagrados del mundo, ahora estaba casi seco. ¿Era esta la puerta? En todo el mundo la gente empezó a hablar. Iglesias, mezquitas, sinagogas. La puerta del este en Jerusalén ya está sellada, esperando el regreso del Mesías. Todos conocen esa historia. Pero ahora hablaban de una segunda puerta, una olvidada, una bajo el río, una que contenía algo más oscuro, no el regreso de la paz, sino el regreso de los prisioneros. El pergamino advertía de un temblor en la tierra, de oscuridad que se eleva con vapor, de voces desde abajo que mienten. Sonaba a fantasía, como algo sacado de una película de terror. Pero entonces vino el terremoto. Fue pequeño, solo un temblor, pero agrietó la orilla seca del río, justo donde había comenzado la excavación. El túnel se abrió más, y el retumbo volvió, más fuerte esta vez, como si algo se moviera bajo tierra, como cadenas arrastrándose. Los medios lo difundieron, algunos se rieron, lo llamaron un engaño, otros creyeron, dijeron que era el comienzo, una señal, una advertencia, una cuenta regresiva. La gente empezó a rezar. En la profecía, los números importan, días, años, ciclos. El pergamino hablaba de 40 días desde la apertura. Nadie sabe qué significa, pero los creyentes empezaron a contar, a observar, a esperar. ¿Podría esto estar relacionado con el Apocalipsis? ¿Con Daniel? ¿Con la última trompeta? Nadie puede decirlo con certeza, pero algo está claro. El río Jordán ya no es solo un río, es un mensaje. La tierra se abrió. La Escritura nos advirtió, pero la siguiente señal fue más fuerte y más cercana. Lo que surgió de las profundidades. Después de que aparecieron los primeros signos cerca del río Jordán, grietas en la tierra, vapor extraño y símbolos brillantes, ya no había vuelta atrás. Lo que antes se consideraba leyenda se había convertido en una advertencia viviente. El aire cerca del sitio de excavación se volvía más caliente cada día. Lo que comenzó como un túnel bajo el lecho seco del río se había ensanchado en algo diferente, algo mucho más antiguo y peligroso de lo que nadie imaginaba. Cuando los trabajadores regresaron al sitio para monitorear los cambios, descubrieron que la cámara bajo el río había crecido durante la noche. Las paredes, antes secas e inmóviles, ahora estaban húmedas con una capa espesa de humedad que goteaba lentamente, dejando rastros oscuros sobre las tallas de piedra. Los símbolos brillantes habían cambiado, su resplandor se había intensificado, y algunos habían comenzado a moverse, no de manera salvaje, sino en pulsos lentos, como el latido de algo enterrado vivo. Uno de los investigadores colocó su mano sobre la pared para probar la temperatura. Gritó casi de inmediato, retirándola con la palma roja e hinchada, como si la hubiese puesto contra fuego. Sin embargo, la pared no quemó nada más. Su piel no tenía ampollas. Era un dolor sin calor, un dolor que venía de algo invisible. 2 días después de la herida del trabajador, la tierra tembló otra vez. No fue un terremoto completo, solo un sacudón corto y agudo. Entonces vino el ruido. Al principio era un zumbido bajo, apenas más fuerte que el viento, pero se volvió más profundo y potente, extendiéndose por el valle como una ola creciente. Las aves huyeron de los árboles. Los perros ladraban sin control. Dentro de las casas, los platos vibraban y las tablas del suelo crujían. Nadie podía encontrar la fuente del sonido. No venía de altavoces ni de máquinas. Venía del suelo, venía del cielo, venía de todas partes al mismo tiempo. Entonces vino la voz. No hablaba con palabras, rugía. El sonido era profundo y grave, como una trompeta gigante mezclada con trueno. La gente cayó de rodillas. Otros se taparon los oídos, gritando de miedo. El rugido duró apenas 1 minuto, pero dejó a toda la región en silencio después, como si la tierra misma hubiese dejado de respirar. Momentos después, una nueva grieta partió la orilla del río, más ancha y profunda que antes.
La cámara volvió a expandirse. Las cámaras colocadas dentro captaron una nueva imagen, una figura oscura, alta e inmóvil, flotando justo sobre el suelo. La forma no tenía rasgos claros, ni rostro, ni extremidades. Se movía sin tocar el suelo, y desapareció en las sombras tan rápido como apareció. El pergamino encontrado cerca de la caja de piedra sellada días antes, ahora estaba siendo estudiado línea por línea. Los expertos confirmaron que el idioma era hebreo antiguo, con fragmentos de otro guión desconocido. Una frase traducida sobresalía más que las demás. Cuando regrese la voz y brille el vapor, la puerta comenzará a abrirse. Con el vapor brillando en rojo y la voz escuchada en todo el valle, 2 advertencias del pergamino ya se habían cumplido. La tercera mencionaba algo aún más aterrador. Cuando el vigilante se quede en silencio, comenzará la cuenta regresiva. Esa sombra captada por la cámara coincidía con las descripciones de los vigilantes, seres caídos de antiguos escritos que enseñaron conocimientos prohibidos a los humanos. Según el libro de Enoc, habían sido castigados por su rebelión, encadenados y enterrados bajo ríos y montañas hasta el día del juicio. Los estudiosos siempre lo llamaron mito. Ahora ya no estaban tan seguros. El aire cerca del río se volvió más pesado, no por humo ni polvo, sino por otra cosa. Los visitantes del sitio decían que se sentía como si la tierra misma los estuviera observando. Un científico se desmayó intentando medir los cambios de temperatura. Otro renunció y se negó a hablar de lo que había visto. Los aldeanos cercanos dijeron haber escuchado susurros por la noche, llevados por el viento. No eran voces de personas, sino de la tierra. Algunos dijeron oír oraciones, otros advertencias. Unos pocos no oyeron nada, pero sintieron que algo los observaba desde los árboles. La noticia se difundió por internet. Las imágenes de la cámara brillante y la figura extraña circularon durante días antes de ser eliminadas. Las autoridades dijeron que era falso, pero los locales creyeron. Habían visto suficiente. Los informes sobre sueños compartidos comenzaron a aumentar. En diferentes países, la gente describía visiones similares. Estaban al borde de un lecho de río seco. El cielo sobre ellos se volvía oscuro. Una gran puerta, alta y rota, se abría en el suelo. Algo cruzaba. No era humano. No tenía rostro. No tenía voz. Pero todos en el sueño sabían exactamente lo que quería. Libertad. Estos sueños no ocurrieron solo en un lugar. Les pasaban a niños y adultos, creyentes y no creyentes, enfermos y sanos. Nadie podía explicar cómo todos soñaban lo mismo. Los expertos lo descartaron. Dijeron que era estrés, un truco de la mente. Pero eso no detuvo la propagación de los sueños. Al final de la semana, el río Jordán estaba más silencioso que nunca. El agua apenas se movía. La superficie, antes llena de aves, ahora estaba vacía. No había palomas, ni halcones, ni siquiera cuervos. Las aves son conocidas por detectar el peligro antes que los humanos. En el pasado, huían antes de terremotos, antes de incendios, antes de tormentas. Ahora habían abandonado el río por completo. Ese silencio asustaba a los locales más que cualquier otra cosa, más que el vapor, más que el ruido, porque la naturaleza misma se había ido. Dentro del túnel, las paredes seguían cambiando. El círculo en la base de la cámara, el agujero, ahora parecía respirar. Luz y calor salían en oleadas, como gas que exhala desde lo profundo de la tierra. Los sensores ya no podían leer el fondo. Los drones enviados al agujero dejaban de funcionar al cruzar cierta profundidad. El último dron enviado logró transmitir un solo fotograma antes de morir. Mostraba un suelo, liso, negro y alineado con 7 pilares de piedra. Cada uno estaba roto en la parte superior, como si algo se hubiera liberado. Esa fue la imagen final. La señal murió. La seguridad en el sitio se duplicó. Se retiraron las cámaras. Se cerraron caminos. Las autoridades afirmaron que la zona era peligrosa por riesgo de colapso. Pero la gente sabía la verdad. El aire se calentó. La sombra vino y se fue. Pero algo más profundo esperaba debajo. La fosa de abajo. Después de que el túnel se abriera por completo, el mundo cambió. Una cámara profunda quedó al descubierto bajo el lecho del río. Paredes de piedra formaban un círculo perfecto.
talladas con símbolos que palpitaban como piel que respira. En el centro había un agujero, un pozo ancho que descendía a la oscuridad. Los equipos enviaron luces hacia abajo, pero nunca llegaron al fondo. Cuando soltaron un sensor de sonido, captó una sola cosa extraña, un ritmo lento y constante. No era agua, no eran máquinas. Sonaba como algo vivo. Luego vino el calor. No desde arriba, sino desde la fosa. Aire cálido salía de la abertura como un aliento. Las paredes a su alrededor estaban húmedas, pero no por lluvia ni inundación. La humedad se adhería a las rocas como sudor. Olía a metal y ceniza. Y quienes se acercaban demasiado comenzaban a sentirse mareados. Lo que vino después fue peor. 2 noches después, un sonido regresó al valle. Al principio era un zumbido, apenas más fuerte que un susurro. Luego se volvió un rugido. El ruido no tenía una fuente clara. No venía del viento ni del suelo. Venía de todas partes. Gente que vivía a kilómetros de distancia decía que parecía como si el aire mismo temblara. Las ventanas vibraban. Las luces parpadeaban. Los teléfonos perdían señal. Y entonces llegó la voz. No hablaba con palabras. No gritaba ni chillaba. Gemía, grave y largo, como un trueno mezclado con viento de una tormenta lejana. Sacudía las paredes. Tiraba cuadros de los estantes. Los animales huían. Los pájaros se dispersaban. Luego, tan rápido como llegó, el sonido se detuvo. Pero algo había cambiado. La orilla del río cerca de la cámara se abrió de nuevo, revelando más del túnel. Los símbolos de piedra en las paredes comenzaron a brillar. Primero un rojo tenue, luego más intenso. Una línea brillante destacaba entre las demás. Decía: cuando el río se seque, la puerta se abrirá. El río estaba casi seco. La puerta estaba casi abierta. Las cámaras captaron movimiento dentro de la cámara. No personas, no animales. Algo más. Al principio, solo era vapor. Luego sombras. Luego una figura, alta, delgada, inconfundible. No se movía como un hombre. Flotaba justo por encima del suelo, con los brazos extendidos. Sus ojos, o donde deberían estar, brillaron brevemente antes de que la figura desapareciera en la oscuridad. La figura no volvió a aparecer, pero el miedo permaneció. Los científicos del sitio comenzaron a mantenerse alejados. Algunos se negaban a entrar al túnel. Usaban trajes completos, máscaras y cascos. Un hombre se acercó demasiado a la pared brillante. Su mano rozó un símbolo tallado y gritó. No hubo llama, ni chispa, pero su piel se ampolló como si hubiera tocado fuego. Se fue del sitio y nunca regresó. Los aldeanos cerca del río reportaron cosas extrañas. No solo sonidos, sino voces. Decían que el viento traía susurros. Algunos escuchaban oraciones, otros advertencias. Unos pocos decían que las voces decían sus nombres. Siempre de noche, siempre cerca del agua. Los niños tenían pesadillas, todas iguales. Soñaban con una puerta negra que se abría en el suelo. Algo salía caminando. No tenía rostro, ni pies, solo un cuerpo largo que se extendía hacia el cielo. Lo que describían coincidía con la figura del video del túnel. Más personas empezaron a visitar el río. Algunos venían a rezar, otros a protestar, y unos pocos solo para ver con sus propios ojos. Pero la mayoría se iba rápido. Decían que algo no se sentía bien, que el aire era demasiado denso, que la tierra misma parecía enferma. Al norte del sitio de excavación, un pequeño lago conectado al Jordán se volvió rojo. No sucedió en días, sucedió en una noche. Los locales se despertaron y lo vieron brillando con la luz de la mañana. No marrón, no lodoso, rojo sangre. Peces flotaban en la superficie. Ningún pájaro volaba sobre él. Se tomaron muestras. Los científicos dijeron que podía ser una floración de algas, pero el agua se movía de forma extraña. Palpitaba, incluso en cuencos quietos. Parecía reaccionar al calor. Humeaba sin hervir. Una herramienta metálica sumergida salió quemada. Entonces un técnico llamado Lior se llevó una muestra a casa. Planeaba estudiarla por su cuenta. Nunca se le volvió a ver. Su casa estaba cerrada, luces apagadas. Pero en su banco de trabajo yacía el vial vacío, derretido en los bordes. El piso debajo estaba chamuscado, negro.
Nuevas imágenes de satélites mostraban que la cámara bajo el río estaba expandiéndose. El círculo se había ensanchado. Los símbolos habían cambiado de posición. Ahora formaban un anillo, como un reloj, con 7 huecos espaciados de manera uniforme. Nadie sabía qué significaban los huecos, pero el número 7 encendió alarmas. El Apocalipsis habla de 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas de ira. Algunos creían que los huecos en el anillo de piedra coincidían con esas advertencias. Y entonces llegó la 7ª noche después del primer gran sonido. Esa noche, una luz blanca cruzó el cielo. La gente pensó que era un cometa, pero se detuvo. Flotó, se dividió en 7 partes. Luego desapareció, en silencio, como si nunca hubiera estado allí. Los gobiernos dijeron que era basura espacial, pero los observadores cerca del río sabían la verdad. Habían estado contando los días, vigilando la puerta. Uno de los pergaminos antiguos decía esto: cuando la puerta se abra, 7 señales seguirán, una para cada rincón del mundo, una para cada camino debajo. Nadie sabía si esta era la primera señal o la 7ª, pero algo había comenzado. La tierra volvió a temblar, el cielo se volvió rojo y los vigilantes comenzaron a moverse. La 5ª señal. Las personas que estudiaban profecías se habían quedado en silencio. Ya no hablaban con el público. Los gobiernos bloquearon la zona. Enviaron más guardias. Luego aún más. Pero nada podía detener lo que ya estaba ocurriendo. Era demasiado tarde. Las cosas se estaban moviendo y nadie podía frenarlas ahora. Algo antiguo estaba despertando. Y ahora había llegado la 5ª señal. Ocurrió temprano en la mañana. Gente en todo Israel, Jordania e incluso en partes de Siria lo vio. Una luz roja se extendió por el cielo. No venía del sol. Tampoco era un relámpago. Parecía líneas rojas rectas, brillando como fuego, muy arriba en el aire. No salían de nubes. No venían de aviones. Eran rayas largas y brillantes que se quedaban quietas. Los pájaros desaparecieron. Los animales en las granjas se asustaron y comenzaron a correr. Las personas dejaron de caminar y solo miraban al cielo. Nadie hablaba. Algunos ni parpadeaban. Durante 5 minutos, la luz roja permaneció. Luego, de golpe, se apagó como si alguien hubiera tocado un interruptor. El cielo volvió a ser azul, pero todo se sentía extraño. Más tarde ese día, la tierra cerca del río Jordán comenzó a temblar. Los temblores duraron solo 7 segundos, pero fueron suficientes. Algo había comenzado a moverse profundamente bajo la tierra. En el túnel de abajo empezaron a suceder cosas raras. Las cámaras que se habían apagado parpadearon, sin electricidad. Una pantalla se encendió sola y mostró una cámara silenciosa. Entonces, una sombra cruzó el lente. No era la misma forma que se había visto antes. Ahora era más clara. Parecía una figura alta, como una torre, con brazos y piernas que se doblaban en la dirección equivocada. Su piel no era normal. Brillaba, casi como el agua. El rostro no tenía boca, ni ojos, solo una forma llena de luz brillante. Y de esa luz salió un sonido. Pero no era un grito, tampoco era un susurro suave. Estaba hablando. Muchas voces a la vez dijeron lo mismo. La puerta está rota. El sello ha sido removido. Los vigilantes se levantarán. Luego, la imagen se volvió negra. Uno de los pergaminos antiguos había advertido sobre esto. Decía algo extraño. Al 5º día después del cuerno, el fuego se alzará sobre el río y el ojo se abrirá. Ese día había llegado. Habían pasado 5 días desde que la voz fuerte retumbó en el valle. El fuego en el cielo coincidía con la advertencia del pergamino. Pero nadie entendía qué significaba la parte del ojo. Eso cambió cuando el suelo dentro de la cámara se agrietó de nuevo. Esta vez, la grieta formó una figura redonda, como un ojo. Dentro no había fuego, pero brillaba en rojo, como si estuviera iluminado desde el subsuelo. Las herramientas cerca de la grieta comenzaron a temblar. Del agujero salía calor, y las máquinas cercanas captaban señales extrañas. Los objetos metálicos eran atraídos. Los relojes se detenían. Las radios no hacían sonido. Luego volvió el sonido, y con él, voces. Las voces no salían de altavoces, no venían del exterior.
La gente decía que las escuchaban dentro de sus propias cabezas. Durante los días siguientes, miles de personas tuvieron el mismo sueño. Estaban de pie donde el río Jordán se había secado. Frente a ellos estaba la cámara negra. Tenía símbolos girando a su alrededor como una rueda. Una figura enorme salía del abismo, una con alas, cubierta de luz y cenizas. Señalaba al cielo. Entonces sonó una trompeta, fuerte y clara. La tierra tembló, incluso dentro del sueño. Personas de todo el mundo describieron lo mismo. Diferentes países, diferentes idiomas, pero la misma visión. Algunos dijeron que vieron a 7 seres junto a la figura con alas. Otros vieron solo uno, pero hablaba con muchas voces. Los doctores dijeron que era solo un problema de sueño. Los líderes religiosos lo llamaron profecía, pero los que habían visto las señales con sus propios ojos dijeron que ya había comenzado. Más al sur, otra cosa extraña ocurrió. Un pequeño charco cerca de una parte rota del río se volvió rojo durante la noche. No como antes. Esta vez, era la tierra misma la que sangraba. La tierra, las piedras, todo estaba cubierto de un líquido rojo y espeso. Se encontraron animales pequeños cerca del charco, quemados, pero no hubo fuego. Se quemaron solo por estar ahí. Un grupo intentó drenar el charco. Su bomba se derritió. Otro equipo trató de tomar una muestra del suelo, pero sus botas se pegaron al suelo. Cerraron la zona. Los expertos la llamaron tóxica, pero nadie había visto veneno como ese. Y otra vez, los símbolos de la cámara coincidían con lo que estaba ocurriendo. Uno de los grabados mostraba un charco de sangre saliendo de debajo de una puerta. Ahora la gente empezó a hacer preguntas. ¿Cuántas señales más vendrán? ¿Y cuándo se levantarán esos vigilantes? Entonces, los guardias vieron algo que no podían creer. Aparecieron huellas enormes a lo largo de la orilla del río. Nadie vio quién las hizo. Nadie oyó nada. Pero ahí estaban, claras en la tierra seca. Cada huella medía 1 metro, profundas y anchas como nada humano. No había rastros de vehículos, ninguna señal de personas entrando a escondidas. Pero las huellas empezaban en la cámara agrietada y seguían hacia el valle. Al final del rastro se detuvieron. Justo al lado de una pared de piedra encontraron otra cosa, una huella de mano en la tierra. Pero no era normal, tenía 6 dedos. Los pergaminos también advirtieron sobre eso. El primero en levantarse tendría manos diferentes a las nuestras, manos con 6 dedos, pies como de bestia. A la mañana siguiente, un soldado que custodiaba la zona desapareció. Encontraron su equipo, pero a él nunca lo encontraron. Las voces regresaron, la puerta se rompió. Ahora, el mundo debía decidir. El último secreto del río. Justo después de la medianoche, el viento cambió en todo el valle. No hacía frío ni calor. Solo se sentía afilado, como si cortara el aire mismo. Los árboles no se movieron. La hierba no se inclinó, pero la gente lo sintió dentro de la piel. Era como si una lija áspera se deslizara lentamente sobre los huesos. No podían explicarlo, pero sabían que algo había cambiado. Entonces llegó el sonido. No era como el ruido de antes. Este era más claro y se sentía más agudo. Tenía un ritmo lento y constante, como un latido que se hacía más fuerte con el tiempo. A medida que el sonido crecía, todo el valle empezó a temblar. Las cámaras en el sitio de excavación captaron el momento en que la tierra se abrió otra vez. Una nueva grieta en el suelo, tan ancha como para que pasara un coche, se abrió justo al lado de la cámara subterránea. Desde dentro de esa grieta surgió una luz blanca. No cegaba, no quemaba. Era limpia y brillante, casi pura. Y de esa luz salió una voz. No gritaba ni estaba enojada. Solo dijo una palabra. Elige. En todo el mundo la gente se detuvo. Algunos se sentaron de golpe en la cama. Otros se quedaron en silencio a mitad de una frase o se congelaron en medio del trabajo. No importaba dónde estaban. Todos lo sintieron al mismo tiempo. Era como si algo tocara sus mentes. Y todos escucharon el mismo mensaje. Elige la puerta o elige la llama. La mayoría no sabía qué significaba eso, pero había algunos, personas que habían estado observando las señales, que habían visto las grabaciones extrañas, que habían leído los antiguos pergaminos. Ellos entendieron. Los vigilantes ya no estaban encerrados. Ahora eran libres. Y no solo querían libertad, querían tomar el control.
querían liderar, pero no todos estaban de acuerdo. Cerca de la cámara rota se encontró un sexto pergamino. Estaba cubierto de ceniza y escondido bajo una columna de piedra rota. Las palabras estaban escritas en hebreo, pero al revés, como reflejadas en un espejo. Cuando al fin se tradujeron, hablaban de una última profecía. Los que elijan la puerta caminarán con poder, pero sus corazones fallarán. Los que elijan la llama sufrirán, pero permanecerán en la luz. Un camino lleva al ascenso, el otro a la caída. Este mensaje no era solo otra advertencia, era una elección real, pero no era sobrevivir o morir, era sobre rendirse o luchar, y ahora las personas tenían que decidir. Cuando salió el último amanecer de las señales sobre la tierra, algo extraño volvió a ocurrir. El lecho seco del río Jordán reveló una nueva sorpresa. Donde antes corría el agua, las piedras brillaban con una luz suave. Alguien, o algo, las había colocado allí a propósito. Las piedras formaban una figura enorme en el polvo. Era un círculo roto con 7 puntos en el centro. Helicópteros sobrevolaban el lugar tomando fotos. Expertos estudiaban las imágenes. Compararon la forma con un grabado antiguo hallado hace mucho en Petra. Era una coincidencia exacta. El símbolo era conocido como el sello de Enoc. Se creía que fue hecho para encerrar ángeles caídos en la tierra, pero este sello ya no estaba completo. El centro se había abierto. Los vigilantes ya no estaban atrapados. Entonces la gente comenzó a desaparecer. No ocurrió de golpe. Empezó lento. Una persona aquí, otra allá. Pero siempre era el mismo tipo de persona. Habían visitado el sitio de excavación. Habían tocado las piedras brillantes. Habían escuchado la voz. Algunos dejaron pequeñas notas diciendo que habían visto el otro lado. Otros no dejaron nada. Sus casas estaban en silencio, sus puertas cerradas, sus camas hechas, como si hubieran salido y nunca regresado. Una cámara de seguridad cerca de uno de los puestos de control captó algo escalofriante. Un hombre se quedó quieto, mirando hacia el bosque oscuro. Luego apareció otra figura. Salió de entre los árboles, alta, suave y brillando con una luz pálida. El hombre y la figura brillante se miraron durante exactamente 7 segundos. Luego ambos desaparecieron, sin destello, sin sonido, solo espacio vacío donde antes estaban. En los últimos días de las señales, comenzaron a arder 7 fuegos en la tierra. Cada uno surgió cerca de una antigua ciudad: Jericó, Petra, Amán, Damasco, Hebrón, Belén y Jerusalén. Estos fuegos ardían en círculos perfectos. No había humo, ni madera ni gasolina que los alimentara, solo llama pura. La gente intentó apagarlos. Les echaron agua, les lanzaron arena. Nada funcionó. Y luego, tan rápido como aparecieron, las llamas desaparecieron. En las cenizas quedó una marca en cada lugar. Parecía un ala, pero rota en el centro. Algo intentaba enviar un mensaje. Estos eventos no eran normales. Eran señales, advertencias, pistas de algo que no era de aquí, algo más allá de este mundo. Mientras el miedo crecía y los noticieros dejaban de informar, llegó un último mensaje. Se encontró una placa de metal dentro de la cámara de excavación. Nadie la había visto antes. Nadie sabía cómo llegó allí. Pero el mensaje escrito era claro. La puerta fue abierta por el hombre, pero el regreso pertenece al Rey. Creyentes en todo el mundo lo tomaron como una señal de que Cristo estaba por volver. Muchos habían oído la antigua profecía de que Él regresaría por la puerta oriental en Jerusalén. Pero ahora comenzaron a preguntarse, ¿y si esta era la verdadera puerta? Una puerta de espíritus, una puerta de juicio, una puerta de verdad final. ¿Podría ser este el lugar donde se abriría el cielo? ¿Podría ser este el camino que Cristo volvería a recorrer? Nadie tenía respuestas, pero muchos sentían que el momento estaba cerca. El río Jordán sigue seco hoy. La cámara de excavación fue sellada por el ejército, pero siguen ocurriendo cosas extrañas. Luces se mueven por el cielo en la noche. Sombras oscuras caminan cerca del lecho seco. Susurros van y vienen con el viento. La gente no ve a los vigilantes, pero sabe que están cerca. El mundo no ha terminado, pero algo ha cambiado. Algo antiguo ha regresado. Algo sagrado ha sido perturbado. Y ahora, todos los ojos se dirigen al valle donde una vez fluyó el río.
¿Ha descubierto la humanidad algo que nunca debió encontrar? Aplasta ese botón de me gusta, deja tus teorías en los comentarios y suscríbete para más verdades antiguas que aún duermen en las sombras.